Bueno, ya. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente sobre el capítulo de salarios mínimos y de jornada máxima. El grupo está conformado por quien les habla, Daniel Alejandro Rincón Rincón, José Manuel Suárez Benavides y Juan Manuel Puerto Becerra. Bueno, primeramente hay que hablar que el salario mínimo mensual legal vigente para Colombia en el año 2024 quedó en 1.300.000 pesos, con un auxilio de transporte de 162.000. Bueno, el artículo 145 nos define como el salario mínimo a aquel que todo trabajador tiene derecho a subvenir a sus necesidades normales y las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El artículo 146 nos habla sobre factores para fijarlo. Este artículo se divide en tres. El primero nos dice que para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de la empresa y patronos y las condiciones de cada región y actividad. El segundo nos dice que para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitaciones, cultivos, combustible y circunstancias análogas que disminuyen el costo de vida del trabajador. Y el tercero nos dice que nos habla sobre la circunstancia en las que algunos empleadores se ven obligados a suministrar a sus trabajadores tanto alimentación y alojamiento. Estos dos factores también deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo. El artículo 147, que es el procedimiento de fijación, también se divide en tres. El primero nos dice que el salario mínimo puede fijarse en un pacto o convención colectiva o en un fallo arbitral. El segundo nos dice que el Consejo Nacional Laboral por consenso fijará salarios mínimos de carácter general para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, ganadera, etc. El caso de que no haya un consenso en el Consejo Nacional Laboral, el gobierno por medio de decretos que regirán por el término que ellos indiquen puede fijar dichos salarios. El tercero nos dice que para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o convencional, este regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de la jornada especial de 36 horas prevista en el artículo siguiente. El artículo 148, que nos habla sobre el efecto jurídico, nos dice que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en el que se haya estipulado un salario inferior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 161 del capítulo de la jornada máxima, el cual dice que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso. Existen algunas excepciones, tales como la primera, que es en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas. El gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años solo pueden trabajar en una jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana. Y hasta las 6 de la tarde pueden trabajar. Por otro lado, encontramos los adolescentes mayores de 17 años, los cuales solo pueden trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Y podrán trabajar hasta las 8 de la noche. También otra excepción es que el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivo, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana. También el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podría coincidir con el domingo. Bueno, el artículo 162 son las excepciones en determinadas actividades, las cuales son los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo, los de servicio doméstico, ya sean labores en el área urbana o en el área rural, y el otro es los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia cuando residen en el lugar o sitio de trabajo. Un modificado de este artículo es que las actividades no contempladas solo pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior mediante una autorización expresa del Ministerio de Trabajo y en conformidad con los convenios internacionales de trabajo ratificados. En esta autorización se concede el número de horas que máximo pueden trabajar. Bueno, en el artículo 163 encontramos las excepciones en casos especiales.
El límite máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por orden del patrono y, sin permiso del Ministerio de Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar o ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa. En este caso, el empleador debe anotar en un registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo. Bueno, ya. Bueno, ahora en el artículo 164 encontramos los descansos en los sábados. Esto puede darse mediante el acuerdo entre las dos partes de tal manera que, digamos, el empleado puede trabajar dos horas diarias extras. Esto no quiere decir que se estén pagando horas extras al empleado, sino quiere decir que está trabajando más para completar lo que no está trabajando el sábado. Bueno, ahora en el artículo 165 encontramos el trabajo por turnos. Cuando un trabajo se constituye por turnos, este puede ampliarse más de las 48 horas, de las horas semanales estipuladas. Pero esto no quiere decir, esto no está contando, digamos, los tiempos muertos. Cuando cuenta los tiempos muertos, digamos, no puede pasarse de las horas semanales de trabajo. Es decir, si son 42 horas semanales, no se puede pasar de esas 42 horas semanales. En el artículo 166 encontramos el trabajo sin solución de continuidad, el cual se pueden elevar las horas máximas de trabajo establecidas en el artículo 161, es decir, las 42 horas de trabajo, son aquellas labores que necesitan ser atendidas sin solución de continuidad y se pueden extender a un máximo de 56 horas por semana. La distribución de las horas de trabajo lo encontramos en el artículo 167. ¿Esto qué quiere decir? Que toca distribuir las jornadas mañana y tarde, de tal manera que haya, digamos, un lapso de descanso que, digamos, es lo que denominamos el tiempo de almuerzo o acá en Colombia, que digamos, se trabaja, digamos, de 8 a 12 y tiempo de descanso y se vuelve a retomar después, de tal manera que el empleado tenga un descanso. Gracias. Gracias.